Nuevamente con ustedes. De paso quería recordarles algo. Tenemos una página www.labibliailustrada.com.ar. Es la primera de todas, dice bienvenidos, la nuestra, y ahí puede encontrar mucho más material por audio, no por video, por audio, pero hay mensajes de 40 minutos, estudios de 40 minutos en la pestaña devocionales. Bien, en este día, si ustedes ven acá la pizarra, se ha cambiado el orden. O sea, el orden que nunca cambia es esta parte de abajo, introducción, desarrollo y conclusión, es siempre en este orden, en este lugar. Pero como estamos analizando hoy un mensaje temático, o cómo se hace un mensaje temático, entonces se inicia por el tema. Nuestro tema es tres distintas maneras de pecar contra Dios. Ese es nuestro tema. ¿Cómo se encuentra un tema? De la misma manera que un texto, o de la misma manera que un pasaje, un capítulo, una lectura larga. Porque nos encontramos, por ejemplo, vamos leyendo la Biblia y nos encontramos con alguna definición sobre el pecado. Seguimos leyendo la Biblia, por ahí la semana que viene nos encontramos con otra definición del pecado. Seguimos leyendo la Biblia, como en este caso, y después de una semana nos encontramos con otra definición del pecado. Las tres están en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando sucede algo así, tenemos un tema. Nos posee entonces no un texto, no un párrafo, sino un tema. Y lo que hay que analizar es ese tema en forma exclusiva, no desviarnos. Obviamente va a haber varios textos ahora y en esta oportunidad, porque con diferentes textos es que se puede analizar un tema. Pero tienen que estar perfectamente eslabonados. Si no, lo único que hacemos, si citamos textos de todos lados y de cualquier tipo, una ensalada rusa, una ensalada mixta. Y a mí ya me ha sucedido la experiencia de que me han dicho, por ejemplo, qué bien que habló este hermano, qué lindas frases que tuvo, qué lindos textos que citó. Muy bien, hermana, ¿y de qué habló? No tengo la más mínima idea. ¿Cómo no tiene la más mínima idea? Y no me acuerdo. ¿Quién falló? ¿La veedora? No. Sino el orador. ¿Por qué? Porque lo que dijo lo mezcló de tal manera, lo mezcló mal, aunque sea la palabra de Dios, y no quedó claro lo que quiso decir. Así que en un mensaje temático, lo más importante es ser claro, definitivo, en los textos que habrán de aclararnos el tema. ¿Cómo es que se puede pecar de tres maneras diferentes contra Dios? Esto lo hace entonces a este tipo de mensaje de carácter temático. No es ni textual ni expositivo, ahora es temático. Tiene un propósito, obviamente, como todos los temas, como todos los textos, está encerrado en el mismo tema. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, tratar de lograr la victoria en una de estas áreas, o en dos de estas áreas, o en tres de estas áreas. Eso sería lo más interesante. Nuestros tres textos básicos para analizar este tema están en 1 Juan 3:4, en Santiago 4:17 y en Romanos 14:23. Uno del apóstol Juan, uno de Santiago Jacobo, el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, y el otro del apóstol San Pablo. Está todo esto dentro del Nuevo Testamento, obviamente. Muy bien. Siempre dijimos tenemos que hacer una introducción. Y para hacer una introducción
nada mejor que usar una ilustración. Puede ser bíblica o no, no importa. Vamos a usar ahora dos ilustraciones para que podamos entender el tema. Como ya venimos diciendo, esto es para abrir el telón de lo que vamos a hablar y poder entender perfectamente bien. Y hay dos casos en el Señor Jesucristo y en el Nuevo Testamento. Uno tiene que ver con una experiencia que él tuvo, que es la historia del joven rico. Y otra tiene que ver con una parábola que él hizo, que es la parábola del fariseo y el publicano. Es muy importante, búsquelo, léalo, haga pausa. La del joven rico está en Marcos 10, 17 a 22. He aquí vino alguien que diciéndole, tratándole al Señor de Señor, se arrojó a sus pies como reverencia, como reconociéndole como Dios, etcétera, etcétera, empezando perfectamente bien el contacto con el Señor Jesucristo. Pero de pronto le dice, maestro, o rabí, o Señor, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Ahí la arruinó. Porque no podemos hacer nada para poseer la vida eterna. Porque somos pecadores. Y este joven rico se pensaba de que él cumplía con los mandamientos. Es a esta persona que el Señor Jesucristo le dice, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás vida eterna. Y dice, y termina la historia, y se fue triste, porque tenía muchas posesiones, porque no quería dar absolutamente nada, porque pretendía amar a Dios, sí, pero no amaba al prójimo. Y ese es un solo mandamiento, dijo el Señor Jesucristo, y el más importante de todos. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que no vemos nuestros pecados. Entonces, si hay tres maneras de pecar contra Dios, es obvio que fácilmente podemos estar equivocados. Este joven rico era mucho mejor persona que usted o que yo o que cualquiera, porque desde su mocedad guardaba los preceptos, guardaba los mandamientos, trataba de ser fiel a las enseñanzas de Moisés, pero quería hacer algo para obtener la vida eterna. Lindo para la introducción. El segundo caso es el de, haga pausa de nuevo, léalo, Lucas 18, 10 a 14. Es este fariseo, de la secta de los fariseos, que entra al templo a orar y sabe lo que dice: Señor Dios mío, te doy gracias porque no soy como todos los demás hombres. ¿Saben cómo terminó la parábola? Este no salió justificado. Salió justificado el otro, el publicano, que hería su pecho y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Por qué? Porque este se pensaba que no tenía pecado. Se presenta de tal manera, entonces, que lo que está diciendo es eso. No soy como los demás hombres, significa soy bueno. No está diciendo qué puedo hacer para obtener la vida eterna, sino ya la obtuve, ya la tengo porque soy una persona buena. Mejor bendíceme, mejor dame lluvias de bendiciones, porque me lo merezco. ¿Nos damos cuenta? Así que se puede hacer entonces una buena introducción con ilustraciones como esta o con alguna otra. No tiene que ser exactamente bíblica tampoco, para poder entrar entonces en el desarrollo. La primera manera en que se puede pecar contra Dios, 1 Juan 3, 4, que dice, el pecado es transgresión a la ley de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Cómo transgredimos nosotros la ley de Dios? En el caso del tiempo de Moisés tenía que ver con las leyes de Moisés, con los preceptos de Moisés, tenía que ver con los sacrificios, tenía que ver en esa dispensación
con todas las formas de culto que había. Pero en nuestro caso, todo el Nuevo Testamento es nuestra ley. Y si queremos una síntesis de lo mismo, podemos buscar lo que se llama el Sermón del Monte. Está tanto en Mateo como en Lucas, y vamos a encontrar precisamente sintetizado y reducido todo lo que tiene que ver con la ley para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Esa es la primera manera de pecar. La segunda manera de pecar es Santiago 4:17. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Puede suceder esto en nuestra vida, sí. Entonces, ¿qué es hacer lo bueno y no hacerlo? Ir a las reuniones y no ir, leer la Biblia y no leerlo, orar y no orar, saber que tenemos que poner ofrenda y no ponemos, saber que tenemos que ayudar al prójimo y no lo ayudamos. Eso es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Así que piénselo, medítelo, hay mucho para escarbar ahí. Y en tercera manera de pecar, Romanos 14:23, todo lo que no es de fe es pecado. Todo, fíjese lo que dice, todo lo que no es de fe es pecado. Las dudas, la depresión, Dios no me escucha, Dios no me ayuda, esto es imposible, todo eso peca también contra Dios. Conclusión, fuimos rápido porque hay que ser sintéticos, ¿no? Conclusión, 1 Juan 1:9, ¿sabe qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. El secreto está en la confesión. Tú y yo debemos de confesar, porque en alguna manera o estamos pecando en uno de los tres sentidos, o en dos de los tres sentidos, o en tres de los tres sentidos. ¿A usted qué le parece? Analícese a sí mismo, examínese a sí mismo, decía el apóstol Pablo. Porque en los versículos anterior y posterior